Vamos a comenzar, como os he comentado, con esta sexta mesa del Congreso, que lleva por título Desafíos en el manejo de la unidad de diálisis de peritoneal. Y cedo la palabra a Javier Diego, secretario de Alcer Salamanca. Hola, buenos días. Se os ve a todos con mucha vitalidad. Se nota que hemos dormido una hora más. Bueno, los del Real Madrid hemos dormido un poquito peor esta noche, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Para mí es un verdadero placer ejercer de moderador esta mañana aquí, porque yo soy de Alcer Salamanca y estamos en mi ciudad. Ayer fue un día intenso, con muchas ponencias, interesante porque aprendimos muchas cosas y también muy emotivo porque se hizo homenaje a dos compañeros veteranos. Para nosotros, especialmente Paco, porque somos de Alcer Salamanca, nos hizo mucha ilusión el que se le pudiera nombrar aquí en un Congreso Nacional en nuestra ciudad, presidente de honor de nuestra entidad. Paco, dinosaurio, como nosotros te llamamos cariñosamente, felicidades, sigue así por muchos años. Muchas gracias por todo tu aporte, tu apoyo, tu trabajo, tu dedicación. Y bueno, como somos una ciudad taurina, que no nos coja el toro, vamos a comenzar ya. Os presento al doctor José Luis Rocha, que es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y su ponencia se llama, igual que se llama la mesa, Desafíos en el manejo de la unidad de diálisis peritoneal. Esperemos que os guste. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación. En primer lugar, gracias a la organización, pero sobre todo por la oportunidad de visitar esta bellísima ciudad y de compartir con ustedes las experiencias de nuestro centro en Sevilla. Pero sobre todo enhorabuena por esta reunión y por la participación que están mostrando. Voy a intentar ajustarme al tiempo y voy a hablarles de los desafíos que supone una unidad de diálisis peritoneal. En nuestro caso... Perdón, que está apagado. Vale, ahora. Vale. En nuestro caso, hace un par de meses conseguimos un objetivo que nos parecía muy importante, que era llegar a tener 100 pacientes prevalentes en diálisis peritoneal. Esto salió en los medios de comunicación y es una historia alrededor de la cual es la que voy a estructurar un poco mi presentación, que yo creo que permite después debate con todos, con el resto de miembros de la mesa. Cuando yo me hice cargo del servicio en el año 2017, los resultados en mi hospital pues no eran particularmente brillantes, estaban incluso por debajo de la provincia, no muy lejos de la media nacional y andaluza. Podíamos habernos conformado con estar más o menos así, pero nuestra referencia no era los promedios, sino aquellos que tenían mejores resultados. Y, por tanto, nos fijamos en aquellos centros de nuestro entorno que realmente prácticamente tenían el doble de pacientes en diálisis peritoneal y nos planteamos si era posible, qué estábamos haciendo, que pudiéramos mejorar para incrementar la participación de los pacientes y en oportunidades para esta terapia domiciliaria. Y partíamos de dos reflexiones que hicimos de manera colectiva. La primera es que no hay soluciones mágicas. Cuando alguien se plantea que hay solo con una decisión se puede cambiar todo un problema complejo, la realidad es que suele ser un cúmulo de facetas que es necesario abordarlas todas, a veces simultáneamente o a veces de manera secuencial, pero está claro que no hay una sola cuestión que sea la que motiva que durante años, pues en nuestro caso, tuviéramos un desempeño algo por debajo de lo que nos gustaría. Y, en segundo lugar, que era necesario tener un plan. Esta es una foto de un gimnasio, pasando cerca de mi casa, que dice que un objetivo sin un plan es solo un deseo. No basta con querer mejorar los resultados, sino que realmente hay que pensarlo, hay que analizarlo y ver qué cosas deberíamos mejorar. En nuestro caso nos planteamos básicamente tres líneas de trabajo, fundamentalmente una con los profesionales. Y ahí sí tengo que decir, no estaba preparado porque me he enterado de la composición de la mesa después de hacer la ponencia, que la clave para mí en una unidad de diálisis peritoneal es la enfermería. Los que trabajamos en hospitales que tenemos unidades de diálisis peritoneal sabemos que es fundamental tener un equipo de enfermería comprometido, competente, implicado, y eso es un antes y un después, o es la noche y el día.
Pero entrando en cuestiones concretas, necesitamos tener un proyecto alrededor de esta iniciativa. A veces la diálisis peritoneal ha sido la cenicienta dentro de los servicios de nefrología, hay cosas más brillantes que también había que potenciar, por supuesto, trasplante, la nefrología clínica, etcétera. Y bueno, en el caso de Andalucía tenemos una oportunidad que todos los profesionales tienen objetivos individuales que marcamos los jefes de servicio junto con la dirección y que tienen una repercusión en términos de incentivos, etcétera, y por tanto incorporamos objetivos individuales para que el profesional se sintiera motivado para llevar a cabo esta nueva estrategia. El tema formación nos pareció crucial porque aunque pensemos que hemos recibido una formación importante ya durante la residencia y los años posteriores, lo cierto es que afortunadamente las cuestiones científicas y no científicas, las cuestiones que tienen que ver con las personas, se mueven a una velocidad de vértigo y todos necesitamos reciclarnos. De hecho, lo comentaré después a propósito del tema de enfermería. Ya saben que uno de los problemas que hay particularmente con la enfermería, a diferencia de los médicos, que existe la especialidad y donde todo el mundo tiene una formación básica. En enfermería es un problema la ausencia de una titulación específica y que particularmente los veranos, las sustituciones, es muy complicado porque además no existe un sistema sencillo por el cual uno pueda reclutar a una persona que ya conoce la técnica y que se pueda incorporar de entrada para suplir a alguien que lleva años haciéndolo. En nuestro caso, algo que nos ha dado un éxito enorme es la puesta en marcha de un máster, gracias a la colaboración de la Universidad de Sevilla, un máster de enfermería y tratamiento renal sustitutivo, que es un máster que tiene un componente práctico tremendo. Es su principal problema, porque a las personas que se inscriben pues saben que tienen un compromiso de tiempo importante, pero a cambio salen con una formación excelente. Y llevamos ya 4 ediciones. Y les puedo decir que tanto los veranos como las sustituciones que hemos tenido, como incluso la incorporación ya definitiva, pues ya estamos empezando a tener chicos y chicas que vienen con una formación excelente y que empezamos no de cero como antes, sino que ya empezamos, digamos, incluso mejor, porque las nuevas generaciones, como siempre, pues traen impulso, traen frescura y traen nuevas iniciativas. Y por último, tenía que quedar claro que toda esta iniciativa tenía que ser trabajo en equipo, no solo del área de diálisis peritoneal, sino del resto. Se trata de empujar en la misma dirección. Siempre comento pues, el tema del trasplante, que es muy importante que se visualice que el acceso al trasplante evidentemente no se modifica en ningún aspecto por el hecho de estar en diálisis peritoneal con respecto a cualquier otra técnica. No sé, se ha parado, pero bueno. Perdón, pero no pasa la diapositiva, no sé qué le ha pasado. Ahora, la segunda línea en la que nos decidimos trabajar intensamente eran ustedes, las personas que tienen problemas renales. Está claro que para una terapia crónica en la que la decisión se sustenta fundamentalmente en la propia decisión de la persona que tiene la enfermedad y de su entorno familiar, era fundamental ver qué es lo que estaba pasando, en qué aspectos no estábamos llegando con suficiente información, etcétera. Y ahí tengo que decir que también, hemos tenido alguna experiencia muy interesante de iniciativa de las propias personas que tienen esta enfermedad. En nuestro caso hay varias, pero me gustaría resaltar esta. Hay un grupo de mujeres jóvenes, de chicas que se conocieron estando en diálisis peritoneal y se autodenominaron las chicas del cable. Participan muy activamente en redes sociales, en Facebook y en otras plataformas, y han salido en la televisión y tal, y todas se conjuraron para que cuando se trasplantaran, todas harían un viaje, me parece que al Caribe, y creo que ya se acaba de trasplantar la última. Estas son fotos de este grupo de personas que con su testimonio, con su ilusión y su compromiso, trasladan con mucha más energía la importancia, ¿no?, de adaptarse a un tratamiento que proporciona la posibilidad de seguir disfrutando de la vida, por supuesto, con sus limitaciones. En ese sentido, nosotros nos abrazamos al programa de paciente mentor que había puesto en marcha la Sociedad Española de Nefrología, no solo con las chicas del cable, sino tenemos otras personas. Esta es una chica, Sara de la Cruz, que lleva 20 años en tratamiento sustitutivo y que es una maravilla escucharla, ¿no?, la vehemencia con la que traslada la importancia de abrazar la vida con todas las limitaciones que tienen las personas renales, pero también los demás, ¿no?
Muy importante la colaboración institucional con Alcer, en nuestro caso viene de largo, afortunadamente Alcer Giralda, que es como se llama Alcer en Sevilla, tiene una larga trayectoria de colaboración, hemos hecho muchas actividades conjuntas, esto es un aula de poliquistosis y una iniciativa que nos ha ido muy bien, y la foto de arriba se corresponde con esa, es la escuela de pacientes. La escuela de pacientes son pacientes expertos, los profesionales damos solo apoyo entre bambalinas, son pacientes que con una cierta formación previa trasladan de manera directa, de persona a persona, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus resultados, sus decepciones, con respecto a una técnica, a las dietas, y creo que esto llega mucho mejor porque, a pesar de que nos esforzamos los profesionales porque nuestro lenguaje sea más entendible, creo que no hay nada como la comunicación directa entre personas que se encuentran en la misma situación y que se transmiten de manera mucho más efectiva, pues bueno, todas las opciones y todos los inconvenientes. El tercero sería, bueno, ¿cómo hacerlo? Ya he comentado antes alguno, pero uno de los primeros era que era fundamental que todos los miembros de la unidad conocieran que teníamos este objetivo de alcanzar, y por eso la cifra de 100 nos parecía un dato, cifra redonda, que bueno, nos parecía que era algo que podía ilusionar el sentido de alcanzarlo. Por supuesto, para incrementar la actividad en diálisis peritoneal es fundamental la consulta de ERCA, es decir, no solo la unidad de diálisis peritoneal, sino que la persona que llega en la fase en la que ya está preparándose para qué técnica de sustitución le va a ser más adecuada para él o para ella, pues reciba toda la información y tome las decisiones que considere. Por eso pusimos mucho énfasis en la consulta de ERCA, intentamos reforzarla a la medida de lo posible, el papel de enfermería ahí vuelve a ser crucial. Y no solo que fuera una cuestión de número, no se trata de tener más pacientes en diálisis peritoneal, sino que se hiciera con elevada calidad. Por eso nos acreditamos no solo con la acreditación de la Sociedad Española de Nefrología, de ACERCA, sino también en Andalucía hay un modelo de acreditación global de calidad, que es de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Y, por supuesto, hicimos una reflexión porque algunos de los elementos que ahora les comentaré pues tenían que ver con que quizá no estábamos todo lo bien organizados que podríamos estar, y siempre se puede rascar algún elemento de mejora, de reducir tiempos, etcétera. En ese sentido, les cuento muy rápidamente dónde fuimos encontrando diferentes obstáculos y un poco lo que nos ayudó a deshacerlos, ¿no? Como decía, primero, al mejorar la cantidad y la calidad de información en la consulta de ERCA, esto está documentado en publicaciones científicas, se incrementa la opción de personas que prefieren la diálisis peritoneal. Y eso nos pasó. Al incrementarse la cantidad de personas en diálisis peritoneal, en nuestro caso tuvimos una lista de espera para la colocación de catéteres que actuaba como un cuello de botella. En nuestro caso, los catéteres peritoneales se colocaban solo de manera quirúrgica, los cirujanos. Hay algunos catéteres que necesariamente tienen que implantarse quirúrgicamente porque se requiere alguna reparación, pero la mayoría se pueden implantar también por vía percutánea. Y en nuestro caso pusimos en marcha un programa de implantación de catéteres por vía percutánea. Teníamos una ventaja, no todos van a ser inconvenientes, que nosotros formamos parte de una unidad junto con urología, y urología dispone de un quirofanillo para procedimientos y técnicas que tiene no solo una dotación estupenda de arco radiológico, etcétera, sino además personal de enfermería entrenado para este tipo de actuaciones. Con lo cual, en estos momentos colocamos unos 50 catéteres al año, además de los quirúrgicos, y ese cuello de botella ha desaparecido. Ya no tenemos lista de espera para catéteres peritoneales. De ahí, al incrementar el número de pacientes que tomaban esta opción y aumentar y desaparecer el cuello de botella de los catéteres, se desplazó el cuello de botella hacia la enseñanza. La enseñanza de diálisis, los que hayan estado o estén en diálisis peritoneal, saben que requieren un número de días para que la persona adquiera una formación suficiente, y para eso era complicado porque bueno, teníamos nuestras limitaciones, tanto horarias como de espacio. Ahí es donde decía que el tema es muy importante planificar, organizarnos mejor. La verdad que conseguimos, no sin dificultades, o sea que hemos tenido avances y retrocesos, pero no sin dificultades, prácticamente duplicar nuestra capacidad de enseñanza de diálisis. Sí. ¿Puedes ir abreviando? Me queda, lo tengo controlado. Y por último, el relevo generacional. Yo antes comentaba, la enfermería es crucial. Cuando una enfermera se jubila, en nuestro caso
teníamos 2 o 3 referentes fantásticos, profesionales excelentes, pues era muy difícil encontrar, entre otras cosas por las razones que comentaba. Bueno, ahí hemos tenido algún bache, pero hemos conseguido finalmente ese relevo, ¿vale? Y ahora nos enfrentamos a que, bueno, al problema de la dimensión. Hemos pasado de tener 50 pacientes a tener 100 y tenemos prácticamente los mismos recursos físicos, de espacio y de personal. Bueno, y ahí estamos peleando con la institución para intentar mejorar. Pero en todo caso, el resultado, aunque se han borrado algunos números, que empezamos con 57 pacientes, estamos en 101 en estos momentos, espero que a final de año lo superemos incluso con cierta amplitud. Y algo ha pasado con la presentación, pero bueno. Simplemente lo que les quería trasladar, me gustaría acabar esto como en las películas, con los créditos, que aparecieran los nombres de los profesionales y las personas que se han implicado en todo este proceso. Pero en definitiva, lo que yo quería trasladar en una diapositiva, aquí está, que no aparece, esta era, ¿no? Es que es posible cambiar las cosas, cuesta trabajo, tiene que ser un compromiso de muchas personas y se requiere una cierta obstinación, una cierta capacidad de trabajo, pero sobre todo un deseo de llevarlo a cabo. Muchas gracias. Muy bien, ¿me queda aquí? Bueno, pues continuamos con esta mesa y ahora doy paso a doña María Bernárdez, que es enfermera del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario Río Ortega de Valladolid, que va a hablar sobre cuidados de la consulta de enfermedad renal crónica avanzada ERCA. Y también va a estar con ella su compañera, doña Ana Dorado, que también es enfermera del Servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario Río Ortega de Valladolid, que va a hablar sobre consenso de paciente a persona, prioridades y retos de la enfermería nefrológica en tratamiento de diálisis peritoneal. Muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas. Para nosotras es muy importante. E intentaré ser lo más breve posible y lo más clara y concisa, ¿vale? Bueno, soy enfermera de la unidad de diálisis y dentro de la unidad de diálisis estoy en la consulta ERCA, pero llevo diálisis peritoneal, pacientes trasplantados, pacientes cardiorrenales, o sea, llevo un poquito de todo. Cuando el paciente en atención primaria le diagnostican una enfermedad renal, pasa a la consulta de nefrología, pero llega un momento que nos llega a nosotros a la consulta ERCA, ¿vale? Todo está trifecado en un algoritmo donde numéricamente, según el filtrado glomerular, el paciente pasa de una consulta a otra. ¿De dónde pueden provenir los pacientes? Pues lógicamente la vía prioritaria es la que veis. Después puede venir de unidades de hospitalización por un proceso agudo, de un centro hospitalario privado, concertado o público, del servicio de urgencias o de otras consultas externas. La cita derivada de otras consultas de la insuficiencia renal crónica es con un filtrado glomerular entre 23 y 20 mililitros minuto. La entrada en la consulta ERCA a los pacientes que llevamos es estadio 4 y estadio 5. El estadio 4 entra entre 29 y el 15% de filtrado glomerular y el estadio 5 menos de 15%. La cartera de servicios, ¿qué pacientes llevamos? A lo que acabo de comentar, a los de tratamiento con todo tipo de terapias sustitutivas renales, al conservador, al trasplante renal, páncreas y riñón y al paciente cardiorrenal. Todo eso es lo que llevamos en la cartera ERCA. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales? Elaborar un plan de cuidados estandarizados, ofrecer todas las herramientas de ayuda de toma de decisiones para que el paciente elija el mejor tratamiento renal sustitutivo, salvo el que esté contraindicado por indicación médica, con una información exhaustiva de las opciones al paciente y a los familiares. Tenemos muy en cuenta el entorno familiar. Comparación de diferentes tratamientos, valorar los pros y los contras de cada uno, ayudar en la gestión emocional de su nueva situación, tanto a pacientes como a familiares, educación para la salud con hábitos higiénicos, dietéticos, etc. Los específicos de la consulta ERCA,
conservar el mayor tiempo posible la función renal, retrasando en lo posible la progresión de la enfermedad. Sabemos que no podemos curar, pero al menos mantener el mayor tiempo posible y de la mejor manera posible. Prevenir y tratar complicaciones como anemias, alteraciones metabólicas, malnutrición, evitar consultas no programadas y de urgencias, programar el acceso con una implantación de una fístula arteriovenosa, el catéter peritoneal, pruebas para el estudio pretrasplante, fomentar la inserción del paciente a su entorno social y laboral, es importante que no se aísle, y seguimiento de los que han elegido el tratamiento conservador, que es con ayuda también del testamento vital y voluntades anticipadas. Los específicos no me voy a extender, pero es ayudar a cumplir unos objetivos analíticos con todas las consecuencias que tiene la enfermedad renal, que son muchas, en cuanto a la anemia, la enfermedad ósea, la acidosis que provoca, la vigilancia electrolítica que todos sabéis del potasio y del fósforo, y evitar sobre todo la malnutrición de nuestros pacientes. La consulta de enfermería ERCA es una consulta individualizada a la del médico, ¿vale? Pero trabajamos en equipo. Es importante que tengamos un lugar físico donde nosotros podamos trabajar con nuestro soporte informático, nuestro aparataje, nuestro sitio, nuestro lugar, donde el paciente se encuentre cómodo y podamos hablar con él. Se le aconseja hábitos saludables, ¿vale? Sobre todo esto que pongo aquí. La explicación del funcionamiento de la consulta ERCA es muy importante porque el primer día cuando vienen a nuestra consulta los pacientes vienen, Dios mío, ponían la cita diálisis. A ver, tranquilo, vienes aquí, hoy vienes para esto y te voy a explicar por qué estás aquí y para qué estás aquí. Se les tranquiliza muchísimo, vienen muy nerviosos pero salen bastante tranquilos. Se les facilita y se les dice adaptación del ejercicio en cuanto a su edad y situación física dentro de lo que se pueda, e incidimos muchos, y eso seguro que vosotros sabéis muchísimo más que nosotros, sobre los consejos dietéticos, ¿vale? No voy a entrar en todos los consejos dietéticos porque seguro que lo sabéis muchísimo mejor, pero sí que es verdad que ponemos mucho énfasis en la malnutrición y que hay pérdida de apetito con la enfermedad. Entonces, bueno, pues intentamos siempre dar un poquito de ayuda con ideas y con cosas que puedan ayudar a nuestros pacientes. Tenemos muy en cuenta la vida social y en familia. Es muy importante porque si no los pacientes se aíslan socialmente, se aíslan de sus familias. Yo no voy a comer al cumpleaños yo no voy a cenar, las navidades, no. Se insiste en que todo esto se puede hacer, ¿vale? Esto es un repaso así muy genérico del tratamiento renal sustitutivo, el trasplante renal, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que podemos pasar en cualquier momento de una técnica a otra, que está el tratamiento conservador, que es importante, al menos para mí yo lo considero una de las opciones de tratamiento que cuando está indicada por edad avanzada o por determinadas patologías del paciente es importante apoyar en esto. Los tipos de diálisis ya sabéis, diálisis peritoneal, hemodiálisis. Como opciones de tratamiento están las terapias domiciliarias con la diálisis peritoneal manual, la automática, la hemodiálisis domiciliaria, ¿vale? Que la hemos implementado ahora en nuestro servicio y nos está funcionando muy bien. Y luego, como hospitalarias en centros concertados, tenemos la hemodiálisis o en el propio hospital y el tratamiento conservador. Esto os puedo enseñar, el monitor de hemodiálisis domiciliaria, que es el que está en casa de los pacientes, que es portátil. Los diferentes accesos vasculares, que está el catéter central permanente, una fístula arteriovenosa autóloga con sus aneurismas y sus complicaciones, y una protésica como podría ser un Goretés. Esto es un acceso de catéter peritoneal. Estos son los monitores que nosotros utilizamos para hacer diálisis peritoneal automática domiciliaria. Y claro, llegamos a este punto en el que el paciente tiene un montón de dudas, un montón de preguntas, le hemos dado muchísima información. ¿Y cuál es nuestra misión? El proceso de toma de decisión. En la ERCA es vital, importante.
hay una serie de fases que hay que ir pasito a pasito y hay que individualizar. Cada paciente tiene sus tiempos y tiene su proceso de toma de decisión donde nosotros le ayudamos como profesionales con herramientas y tarjetas de valores, ¿vale? No educamos ni explicamos de la misma manera a todo el mundo, sino que vamos viendo un poquito en función de la necesidad y de las exigencias también de la propia familia y paciente de todo lo que podemos ofertarle. Y lo que tenemos muy claro, bueno, esto es un ejemplo de herramienta y tarjetas de valores que la verdad que a los pacientes que les pillan un proceso de negación excesivo o de dudas muy importantes, es una especie de, no me gusta llamarlo juego porque no es un juego, pero es son tarjetitas que nos va a decir qué es para él importante, muy importante, o sea, no importante, algo importante o muy importante. Cuando terminamos esta sesión, el paciente de repente ve la luz porque determinadas cosas que le exponemos las va poniendo en unas columnas y le clarifica muchas cosas. Incluso esto se puede hacer varias veces, en varias sesiones, para ir limitando cada vez más cada una de las respuestas. El caso es que le tenemos que orientar de todas las maneras e incluso de cara a una domiciliaria, de cara a una vida social y una vida laboral, pues lo mismo, tenemos que ayudar y tenemos que implicarnos y a ver, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu horario? Hay que ayudaros, ¿vale? Por supuesto, sabéis que se pasa por unas etapas de duelo, como cualquier otra enfermedad o cualquier otro tipo de cosas que nos pasen en esta vida y que hay que respetarlo y cada uno tiene sus tiempos y enfermería lo tiene muy, muy en cuenta. No presionamos. Hombre, lógicamente, si la clínica urge y hay que correr, intentaremos, ¿vale? Pero escuchamos al paciente, si está en negación, está en enfado, lógicamente es una persona que no le vamos a poder llegar, ¿vale? Entonces, por mucho que le estés echando la charla en la consulta, si tú ves que no está receptivo, lo dejamos para otro día, no pasa nada. A lo mejor en la escucha activa de los problemas o de esa ira o de esa denegación, le estás ayudando mucho más ese día en la consulta que diciéndole no comas, no hagas, no sé qué, no. Además, yo es que odio lo de no. Yo nunca prohíbo, nunca digo no porque considero que crea rechazo. Estos, como veis, son las etapas del duelo, ¿vale? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y os aseguro que todos pasáis por ellas y todos pasamos por ellas. Y que podemos ir de una en otra. O sea, esto no es una línea recta que yo ya he pasado la negación, ya he pasado la aceptación, ya he pasado la depresión, que bien estoy al final de la línea. No. Es que puedo estar en depresión, volver a pasar a negación, volver a pasar a... O sea, esto es cíclico y hay que estar muy pendiente siempre de ello durante toda la evolución del paciente. Riesgos de las terapias sustitutivas renales, pues bueno, puede haber bacteriemia relacionada con el catéter, infecciones o fallo de la fístula, peritonitis en la peritoneal, infecciones de orificio del catéter de salida de peritoneal y fracaso del injerto del trasplante renal. Por todo ello, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos el tratamiento renal conservador, que lo pongo en rojo porque es elegido por el paciente. Tiene que ser elegido por él. No tenemos que elegir por él, ni los familiares, ni nosotros. ¿Que hay que tener a todos en cuenta? Sí. ¿Que nos van a preguntar, ¿y tú qué harías? Bueno, pues yo lo siento, pero yo no me voy a pronunciar nunca personalmente con lo que haría, ni conmigo ni con mis familiares. Pero le voy a ayudar con lo que decía de las herramientas, con las tarjetas de valores, a que él mismo pueda decidir, ¿vale? Y tomar en consideración todo lo social, todo lo laboral y todo el entorno que tiene el paciente. El seguimiento en la consulta ERCA lo seguimos haciendo aunque haga tratamiento conservador. O sea, yo siempre les digo que no firmas un papel de sentencia en el que te dejamos de ver. No, hacemos el seguimiento con el paciente en la consulta, le seguimos viendo y cuando hace falta ya meterse con primaria y con cuidados paliativos, se acompaña en todo el proceso.
Siempre es susceptible de cambio de cualquier terapia, o sea, es decir, el paciente decide una cosa, pero siempre decimos que puede cambiar en cualquier momento de opinión. Debe asegurarse bien de la elección de esta terapia al personal y debe firmar el consentimiento o la negativa, en el caso de que eligiera al conservador. Y una vez tomado, recibirá el apoyo y asesoramiento necesarios. ¿Cuál es el alta en la consulta ERCA? Bueno, pues tras consulta única, si procede, tras prueba diagnóstica, si procede, entrada en terapia renal sustitutiva en cualquiera de ellas, traslado o cambio de área sanitaria o alta voluntaria del paciente y con una mejoría de función renal en 2-3 visitas consecutivas mayor de 30 volvería a pasar a la sección de la consulta de enfermería nefrológica y si en algún momento nos lo vuelve a derivar, lógicamente, bien aceptado estaría. Lógicamente el fallecimiento y exitus también sería uno de ellos. Y os pongo el tratamiento conversador, que es muy importante. ¿Vale? Para mí es uno de los más, yo dedico mucho tiempo en la consulta y os pongo, bueno, pues unas anécdotas graciosas en cuanto al tratamiento conversador, Que sepáis que el médico y la enfermería nunca estamos o nunca deberíamos estar enfrentados, que luchamos por ello la enfermería día a día, que estamos en ello y que somos un equipo, ¿vale? Entonces, unas pequeñas anécdotas. En definitiva, lo que nosotros queremos hacer es que el paciente no se sienta solo durante todo el proceso de la enfermedad. Hola, buenos días. Soy Ana y actualmente soy la supervisora del servicio de diálisis del Río Ortega. Lo primero, daros las gracias porque nos hace especialmente ilusión venir. Y luego, cuando nos dieron el nombre cuando nos dieron el título, a mí en particular, pues siempre reflexionas un poco. Y lo de las prioridades y los retos fue algo importante que realmente. ¿Qué es lo prioritario para nosotros como enfermera? Porque muchas gracias, tengo que decir al compañero, que siendo médico se da tanta cuenta de lo importante que son las enfermeras, que yo ahora que estoy en un sitio de gestión es efectivamente muy complicado a veces encontrar gente formada por cómo está esto, cómo funciona. Entonces, siempre lo más importante sois vosotros, las personas. Desde el 78 ya hubo una declaración en Alma Ata que decía que tenéis el derecho de participar individual y colectivamente en vuestras decisiones. Entonces, tanto las personas como la familia, que también es muy importante y es muy importante para nosotros porque lo vemos todos los días en la consulta. La familia es muy importante, vosotros le hacéis mucho caso y la familia puede determinar en muchos casos si la decisión es para un lado o para otro. Nosotros vemos muchas veces en la consulta cómo está el paciente hacia adelante cuando les hablamos de las terapias domiciliarias y está su mujer hacia atrás haciéndonos así, con el dedo. Porque nosotros estamos enfrente, entonces el señor o la señora diciendo, sí, esto me interesa mucho y la familia está diciendo que no con el dedo. Si no trabajamos eso con la familia, fracasa la terapia domiciliaria, porque la familia es fundamental porque es vuestro apoyo, ¿vale? Los profesionales también, pero ahí estamos. Yo, como tenía que hablar de la diálisis peritoneal, quería hacer una reflexión sobre los tratamientos, si los tratamientos en el domicilio son el futuro. Nosotros sabemos que hay una supervivencia mayor en los primeros años de tratamiento en dosis de diálisis igual entre la hemodiálisis y las terapias a domicilio. La terapia a domicilio, la diálisis peritoneal preserva más la función renal residual, no tiene un mayor número de complicaciones, que eso es como una... todo el mundo piensa y cuando se habla por ahí, oye, que vas a tener más problemas, como estás solo. No, de hecho hay menos hospitalizaciones en las terapias domiciliarias que en la hemodiálisis. La calidad de vida percibida por vosotros cuando os lo preguntamos siempre es mayor cuando se está en casa. Al aumentar la independencia hace que podáis ajustaros mejor, podéis ajustar vuestra vida mejor a lo que es la terapia. Es más sostenible
que eso está muy de moda, gastamos mucho menos agua, por ejemplo, y el costo es menor. Y eso yo ahora como gestora también lo tenemos que pensar, porque el dinero es de todos. Normalmente vosotros salís de la consulta de la ERCA y entráis y ya os dicen que tenéis que empezar a hacer una terapia sustitutiva. Con respecto a la enfermería, y por lo menos donde trabajamos nosotras, seguramente y en la mayoría de los hospitales sea la misma enfermera o la enfermera de al lado, que ya la conocéis. Entonces, pero aún así vais a estar como aquí, vais a estar preocupados, no vais a saber que toda esa incertidumbre hace que lo paséis mal. Que esto es un camino, vuestra enfermedad es un camino, es una carrera de fondo y que la carretera es larga, pero que nosotros intentamos acompañaros en lo que podamos. La enfermedad de diálisis peritoneal o de terapia sustitutiva o de ERCA, que básicamente son las mismas, sí que es verdad, como decían antes, que tiene que tener un perfil determinado. Vosotros sabéis lo que hacemos. Nosotras, el propio trabajo enfermero, las curas, la inyección, lo de siempre, ¿no? Pero además nosotros educamos y sobre todo acompañamos. Una cosa diferente de las enfermeras más generalistas o de incluso a lo mejor de las enfermeras de hemodiálisis es que intentamos acompañaros, es mucho más estrecho, conocemos más a vuestra familia, estamos mucho más implicados. Y yo necesito, como supervisor, necesito que la enfermera que está en la consulta sepa mucho de la enfermedad renal, tiene que ser alguien que tenga unos conocimientos muy avanzados, sea especialista en la técnica, tenga un alto grado de compromiso. Es súper importante que el personal tenga mucho compromiso. Aquí no vale vengo a trabajar y me voy, porque la mayoría de las veces, y aquí está María a mi lado. Perdón, María Ana, si podéis ir terminando, por favor. Intento ir muy rápido, ¿vale? Es que María me ha dejado muy poco rato. Entonces, escuchar, es muy importante el lenguaje no verbal en nuestra consulta y muy importante la empatía. Lo fundamental es humanizar y de ahí a mí me encanta lo de paciente a persona. Intentamos individualizar, intentamos ver cuáles son vuestros conocimientos previos, en qué fase del duelo estáis, cuál es la actitud familiar y intentamos identificar el mejor modelo educativo para podernos adaptar a lo que vosotros además son muy ocurrentes. Una de las cosas que tiene que tener la enfermera de peritoneal es que es como MacGyver, que no te lo sabes así, pues me hago otro cartel, que si no, pues te enseño una peli, lo que sea. Es importante para nosotros las visitas a domicilio. Intentamos, esto es nuevo para nosotros porque creemos, ahora hemos aumentado el personal y creemos que tenemos que ir bastante más a casa de lo que íbamos antes. Lo que pasa es que a veces la situación del servicio no nos lo permite. Nosotros tenemos que evitar las complicaciones, os tenemos que educar para que vosotros las podáis identificar y que nosotros también las identifiquemos cuanto antes. Esto me parece que es fundamental, del paciente a persona, de persona a familia. Ya os digo que nosotros es un programa fundamental en SACIL ahora, la humanización, y yo creo que el apoyo de la familia es muy, muy, muy importante. Y si no hay familia, la sociedad está cambiando, hay mucha gente muy sola. Entonces, nosotros tenemos que suplir un poco eso, tenemos que apoyarlos, tenemos que poner en contacto os tenemos que poner en contacto con los trabajadores sociales. Creo que las asociaciones como la vuestra también son muy importantes porque os podéis apoyar unos a otros, y las instituciones también tienen que hacer un esfuerzo con esto. Hemos cambiado, la esperanza de vida crece, la cronicidad irá creciendo y tenemos que darnos cuenta de que esto va a ir así. Entonces, los tratamientos domiciliarios, esto es una pregunta que yo la he planteado ahí como pregunta. Puede ser, la edad es importante porque cada vez vamos a ser más mayores. Desde mi punto de vista, no, siempre y cuando se tenga un apoyo. Tenemos que tener claro que cuanto más mayor seas, más apoyo tenemos que tener, pero no tiene que ser una condición la edad. Si tenemos un apoyo suficiente, tanto o de la familia o de otro tipo de apoyos, pues adelante.
Nosotros os contamos nuestra experiencia. Hemos enseñado en diferentes residencias de ancianos, pacientes que están institucionalizados, y ahora es algo que en algunas residencias de nuestro área se promociona. Ellos dicen que pueden hacer una diálisis asistida. Nosotros les enseñamos y les monitorizamos igual que si fueran un paciente. Todo cambia, esto cambia. Google, la telemedicina, la inteligencia artificial, el teléfono, tenemos que irnos adaptando, pero también irnos adaptando a vosotros, porque no todo el mundo sabe andar por Internet, no todo el mundo sabe un teléfono, y luego hay que quitar mucha paja del trigo, que ahora que estamos en Castilla, pues lo aprovechamos. Nosotros hemos cambiado, la nefrología ha cambiado. Nosotros ahora intentamos que vayáis a casa. Nosotros hemos cambiado. Hace 10 años que yo empecé en diálisis peritoneal había 11 pacientes en DP, ahora mismo hay 45 e intentamos que la cosa vaya para adelante. Maravillosamente me han aumentado el número de enfermeras, y donde antes eran 1 hora son 3, hay más médicos, y el resto de los profesionales sanitarios, que esto es algo que también tenemos que pensar, ya no se enfrentan tanto, porque esto era antes muy desconocido y el médico de cabecera decía a nuestros pacientes que si estaba loco, que se iba a hacer esto. Entonces, y para terminar, que también lo habéis hablado, el paciente mentor es súper importante. Yo sé que vosotros trabajáis desde la asociación, nosotros también intentamos potenciarlo. En los hospitales pequeños es más difícil porque necesitamos un psicólogo, pero seguramente que con vuestra ayuda eso se puede hacer. Son programas que van adelante. Además, nosotros también las certificaciones de calidad son súper importantes para las instituciones porque hacen que mejoremos, que las cosas que creíamos que funcionaban muy bien cuando se ponen sobre el papel a lo mejor ya son francamente mejorables. Nosotros nos hemos certificado hace poco con la ISO y estamos en vistas de certificarnos con Acerca, y tenemos algún proyecto de certificación en cuidados, de excelencia en cuidados, y para lo que realmente los profesionales en general, el equipo está para vosotros, para ayudaros. Y nada más, muchas gracias. Bueno, doy las gracias a María y a Ana, enfermeras del Hospital Río Ortega de Valladolid, y ahora damos paso a la doctora Beatriz Herrero, que es médico especialista en geriatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, que nos va a hablar sobre nefrogeriatría, cambio de realidad, cambio de paradigma. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, pues quiero agradecer a la Fundación Alcer pues que me hayan invitado al Congreso Nacional de Personas Renales. La verdad es que me hace mucha ilusión que en congresos fuera de la geriatría pues que se empiece a hablar de conceptos geriátricos, ¿no? Pues dando un poquito más importancia a nuestros mayores. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco lo que hablamos hoy. El índice que voy a seguir en mi presentación, pues primero voy a hablar un poquito sobre epidemiología, lo que es el concepto de envejecimiento saludable, el concepto de fragilidad, la fragilidad y la enfermedad renal crónica, cómo diagnosticamos, prevenimos y tratamos la fragilidad, resultados de intervención en enfermedad renal crónica y finalmente pues unas conclusiones. Bien, de manera global, en todo el mundo se está produciendo un envejecimiento poblacional. La población mayor de 65 años está experimentando un incremento exponencial en las últimas décadas que parece que va a más en los próximos años. Y en España pues está ocurriendo un poco lo mismo. La población mayor de 65 años cada vez es mayor. Por primera vez, en el año 2022, la población mayor de 65 años superó el 20% de la población total española. Y además, a su vez, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal crónica en España también se está aumentando, se está produciendo un incremento, sobre todo en los pacientes mayores de 65 y 75 años, con una prevalencia de 37,3%.
Y ocurre lo mismo con la incidencia y la prevalencia del tratamiento con la terapia renal sustitutiva. Se está experimentando un incremento exponencial, sobre todo en los mayores de 65 y de 75 años. Entonces, un poco cambiando el chip a la geriatría. Pues parece que cada vez somos más mayores, cada vez tenemos más comorbilidad, como puede ser la enfermedad renal crónica. Y yo planteo esta pregunta: ¿cuál es nuestro reto como población, como médicos? ¿Vivir cada vez más años? Es decir, ¿ser cada vez más longevos? ¿O vivir los años que vivamos pues con una mejor funcionalidad, con una mejor calidad de vida? Pues imagino que si les pregunto esta pregunta a todos ustedes, pues me dirán, pues los años que viva, pues vivirlos con una mejor calidad de vida, ¿no? Con una mejor funcionalidad. Pues vamos a ver un poco qué es este concepto de funcionalidad. Por primera vez, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud hizo este informe sobre el envejecimiento y la salud y se cambió un poco el paradigma del concepto de envejecimiento. Se habló por primera vez de lo que era el envejecimiento saludable y lo definieron así: proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Lo que se hizo fue cambiar el enfoque y centrarlo en la capacidad de vivir de una manera activa y significativa, fomentando esa capacidad funcional. ¿Y qué es la capacidad funcional? Se refiere a las habilidades que permiten a las personas ser y hacer lo que es importante para ellas, ¿vale? Y estas habilidades están conformadas por la interacción entre la capacidad intrínseca de cada persona, es decir, las capacidades físicas, cognitivas, emocionales que favorecen el desarrollo de cada persona, y las interacciones que tienen con el entorno, con la genética, con la comorbilidad, con los estilos de vida, hábitos tóxicos, factores sociales. Por lo tanto, la capacidad funcional es esa, las habilidades que en la interacción con nuestras propias capacidades y el entorno, ¿vale? A lo largo de la vida vamos perdiendo poco a poco, de manera fisiológica, capacidad intrínseca, esas capacidades que son nuestras. Se va perdiendo la capacidad para responder a las demandas y esa pérdida de la capacidad intrínseca va asociada a una pérdida en la capacidad funcional, de poder hacer lo que a nosotros queremos hacer. Eso es lo que los geriatras llamamos el continuum funcional de nuestra vida. Ese continuum funcional está dividido principalmente en 3 etapas. Una primera etapa en la que tenemos una capacidad intrínseca y una capacidad funcional muy buena, hasta una etapa en la que tenemos una capacidad intrínseca y una capacidad funcional más deteriorada. La primera etapa la llamamos robustez y la etapa final la llamamos discapacidad o dependencia. Y entre medias tenemos una etapa que es una etapa previa a la discapacidad, en las que las personas son completamente independientes, pero que empezamos a tener una pérdida de la capacidad intrínseca, una pérdida de la capacidad funcional. Esa etapa se llama fragilidad, que por definición es potencialmente reversible. Cuando estamos ya en la etapa de dependencia es difícilmente reversible. Entonces, ¿cómo definimos fragilidad? Pues voy a ir asociando un poco el texto de la izquierda con la imagen de la derecha. La fragilidad es un estado caracterizado por el declinar progresivo de los sistemas fisiológicos relacionados con el envejecimiento. Si veis en la imagen, se produce una pérdida progresiva de los sistemas fisiológicos, del sistema renal, del sistema cardíaco, del sistema cognitivo, vascular, óseo, muscular, que resulta en una reducción de la capacidad intrínseca de nuestras capacidades que confieren una extrema vulnerabilidad de los estresores, aumentando el riesgo de tener efectos adversos. Eso de los estresores lo vamos a ver con esta imagen. Cuando tenemos una buena capacidad funcional, habíamos dicho que somos robustos, ¿no? Pues tenemos un estresor y nuestra capacidad de recuperar nuestra situación previa es muy fácil. Tenemos un estresor y lo volvemos a recuperar. ¿Qué pasa? Conforme vamos perdiendo capacidad intrínseca, capacidad funcional y tenemos un estresor, nos va costando más llegar a nuestra situación previa, hasta que tenemos un estresor que nos genera una dependencia. Por lo tanto, el momento que tenemos de intervenir es aquí, cuando somos prefrágiles o frágiles, porque sabemos que es reversible.
¿Y qué implicaciones tiene la fragilidad? Pues de manera global, en todo tipo de personas, la fragilidad per se tiene aumentado el riesgo de mortalidad por 2, de discapacidad en las actividades básicas, que eso es en la ducha, en el vestido, por 2,8, aumenta el riesgo de caídas, de discapacidad en las actividades instrumentales, que eso por ejemplo es cocinar, usar el teléfono móvil, aumenta el riesgo de hospitalización y de demencia. Y un poco decís, vale, pues vamos a ver ahora qué asociación hay entre la fragilidad y los pacientes con enfermedad renal crónica. Pues la prevalencia de fragilidad en enfermedad renal crónica es bastante elevada. En las personas con filtrados glomerulares por debajo del 44%, como veis, la fragilidad tiene una prevalencia de hasta el 21,6%. Pero como veis, la parte roja, que lo ponen ahí como fragilidad intermedia, eso sería el estado de prefragilidad, tiene una prevalencia en torno a un 50%, siendo robusto solo el 30% de la población. Y esta prevalencia aumenta en los pacientes en diálisis, hasta un 50% de los pacientes de diálisis tienen fragilidad. Los mecanismos implicados en el desarrollo de fragilidad y enfermedad renal crónica, es verdad que no están del todo bien aclarados, pero lo que se ha propuesto es que comparten diferentes factores o alteraciones fisiopatológicas, como puede ser pues, la anemia, la malnutrición, la sarcopenia, tan importante que es en los pacientes con enfermedad renal crónica, que es la pérdida de masa muscular, la inflamación, la comorbilidad, la enfermedad mineral ósea, que todo ello favorece la progresión hacia un estado de fragilidad. Las implicaciones de la fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica afectan a múltiples niveles. A nivel físico, aumenta el riesgo de fracturas, de disminución de la densidad mineral ósea, aumenta el riesgo de sarcopenia. A nivel psicológico, aumenta el riesgo de ansiedad, depresión, delirium. A nivel funcional, discapacidad, disminución de la calidad de vida, caídas. Aumenta el riesgo de hospitalización, visitas a urgencias, mortalidad. También aumenta el riesgo de pérdida de injerto renal en pacientes trasplantados o pérdida de fístula en pacientes en diálisis. Por lo tanto, tiene una implicación pues, bastante a considerar, ¿no? Esto nos lleva a pensar la importancia que tiene de detectar la fragilidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a ver un poco cómo los geriatras tenemos diferentes herramientas para diagnosticar la fragilidad. Lo primero que hacemos es una valoración geriátrica integral. Vemos al paciente de manera global, a la persona de manera global. Hacemos una valoración a nivel funcional, valoración cognitiva, valoración social, nutricional, síndromes geriátricos. Y cuando ya tenemos una idea de cómo es el paciente, pues ya abordamos el tema de la fragilidad. Existen numerosas escalas, que es verdad que ninguna de ellas por el momento está validada en pacientes con enfermedad renal crónica, pero estas escalas las utilizamos pues, al final en todo tipo de pacientes, ¿no? Tenemos algunas escalas como son el fenotipo de Phrenes o la Frail Scale, que lo que hacemos son preguntas al paciente. Tiene 5 ítems y según los resultados pues clasificamos a nuestro paciente como robusto, prefrágil, frágil, dependiente y luego hacemos pruebas de función ejecutiva, pruebas de ejecución, que lo que hacemos con ello es ver la funcionalidad de nuestros pacientes, pues la velocidad de la marcha, la fuerza, la resistencia, que esas son estas pruebas que vemos ahí, el SPPB, test de velocidad de la marcha y el Time Up and Go. El momento de intervenir en la fragilidad debe ser a 3 niveles. Primero, con una prevención primaria, evitando que aparezca con medidas de fomento de actividad física y nutricionales. Una prevención secundaria, detectándola precozmente para evitar su progresión. Y una prevención terciaria, evitando consecuencias una vez establecida. ¿Y cómo hacemos esta intervención? Pues esta intervención debe ser multifactorial, basada en 5 premisas. El tratamiento siempre debe ser individualizado, con intervenciones lo suficientemente largas y mantenidas, favoreciendo medidas de apoyo que faciliten la adherencia al plan, siempre implicando a familiares y cuidadores, como habíamos estado hablando previamente, y la intervención debe ser multidimensional. Hay que abordar las diferentes enfermedades crónicas y comorbilidades, estilos de vida, nutrición y ejercicio, sarcopenia, que habíamos dicho antes, tan importante en paciente con enfermedad renal crónica,
polifarmacia, caídas, factores asociados al propio envejecimiento. ¿Y qué es lo que ha demostrado el mayor beneficio y eficacia para prevenir y tratar la fragilidad? Pues el ejercicio físico multicomponente y la intervención asociada a intervención nutricional. Con respecto a la intervención nutricional no me voy a meter porque después va a haber una charla específica de intervención nutricional del paciente con enfermedad renal crónica, así que yo me voy a centrar en el ejercicio físico multicomponente. Este debe ser prescrito siempre de manera individual y no existe un programa establecido. Se ha demostrado que tiene beneficios tanto a nivel funcional, pero también a nivel emocional, soporte social y calidad de vida. ¿Y por qué lo llamamos ejercicio físico multicomponente? Porque hay que actuar a 4 niveles: fuerza, flexibilidad, equilibrio y resistencia. No solo vale con caminar, que eso sería un ejercicio aeróbico, hay que hacerlo a estos 4 niveles, ¿vale? Los geriatras, el programa de ejercicios que más solemos utilizar es este que veis aquí, que se llama programa Vivifrail. Con ello, dependiendo de las pruebas que hemos hecho previamente a nuestros pacientes, pues decimos en qué categoría están, ¿no? Si son robustos, prefrágiles, frágiles o dependientes. Y con ello le vamos a dar un programa diferente. Hay 4 programas: el programa A, el B, el C y el D. Y según de manera individual, esto se lo daremos a nuestros pacientes. Hay una página web que se llama vivifrail.com, que el programa es lo de ahí arriba, Vivifrail, en esa página web hay un montón de materiales para hacer los ejercicios en casa, que es donde principalmente los prescribimos, ¿no? ¿Y qué resultados tenemos de la intervención en fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica? Pues en pacientes intradiálisis, la verdad es que he encontrado un montón de literatura a favor del ejercicio. Beatriz, por favor, si puedes ir terminando, gracias. Ya termino, sí. Del ejercicio físico intradiálisis, como puede ser este estudio, que lo que hacen es ejercicio 3 veces por semana durante las 2 primeras horas de la diálisis con una duración de 60 minutos y hacen tanto ejercicios de resistencia con un ciclo ergonómetro de silla o cama de diálisis, que es esto, que se da una diferente intensidad, o ejercicios de fuerza con bandas elásticas, pelotas de ejercicio, mancuernas, y ven los resultados a 12 meses, que tanto tienen mejoría a nivel de la función física y la calidad de vida. Otro estudio es este, específico en pacientes, personas mayores, o este otro que está hecho aquí en España, en Valencia, que ven eso, mejorías a nivel funcional y calidad de vida. Pero también existen resultados de intervención en pacientes con enfermedad renal crónica en domicilio, como es esta revisión, 8 estudios con una duración de 3-6 meses, con una adherencia al ejercicio entre el 60 y el 87, es verdad, decir que bastante alta. De los 8 estudios, todos ellos demostraron mejora en la capacidad funcional y 4 estudios mejora en calidad de vida, o este otro que es basado en pacientes frágiles y prefrágiles, también con mejorías a múltiples niveles. Por lo tanto, las conclusiones que nos llevamos es que la prevalencia de fragilidad en la enfermedad renal crónica y diálisis es elevada, que la fragilidad empeora el pronóstico de los pacientes con enfermedad renal crónica a múltiples niveles, que se ha demostrado que la intervención con ejercicio físico multicomponente y nutrición mejora la evolución del paciente frágil con enfermedad renal crónica, y que son necesarios más estudios en pacientes mayores, porque es verdad que he encontrado una literatura limitada. Y para acabar, si recuerdan, mi presentación se llamaba Nefrogeriatría, cambio de realidad, cambio de paradigma. Con esto un poco lo que quiero hacer pensar es que debemos cambiar la manera de abordar a nuestros pacientes, no solo centrándonos en lo que es la enfermedad en sí, sino que hay que hacerlo desde un punto de vista multifactorial para poder hacer una intervención sobre ellos y mejorar, pues, la calidad de vida y todos los niveles. Si alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, es su momento. Gracias. Muchísimas gracias por las extraordinarias ponencias de esta mañana. Referente a las enfermeras de Valladolid, que me voy a ir a Valladolid. Sí, me voy a ir a Valladolid. Después de oírlas, me voy a ir a Valladolid. La pregunta es, ustedes han hecho una presentación magnífica en que todo está muy bien.
en que todo está muy bien organizado, en que todo funciona muy bien. Pero eso es poco útil a veces. Es decir, deberían incluir diapositivas y mensajes de qué es lo que ha fracasado, de ser crítico con ustedes mismos y con el programa, cuáles han sido los fallos, quiénes se han muerto, cómo se han muerto, por qué, qué problemas han encontrado. Es decir, yo recuerdo que mi madre decía que uno aprende de los fracasos mucho más que de los éxitos. Es decir, su programa es magnífico, pero no siempre funciona así. Por eso yo me iría a Valladolid. Yo soy un enfermo renal crónico en diálisis, muy problemático, como se nota enseguida, en que termino ya, perdonen, en que fui a mi nefróloga en un hospital grande, que no diré dónde es, pero es en Madrid, de tercer nivel, y cuando progresaba en mi enfermedad, es decir, que cada vez iba peor, le dije a la nefróloga, hombre, necesitaría un poco de ayuda psicológica, ¿no? Y me dijo, ni hablar, no hay, no tenemos, no existe. O sea que todo el mundo ideal que ustedes han planteado es magnífico, pero sean críticas. Una ponencia tiene que ser crítica, tiene que decir lo que ha fallado, lo que no ha resultado, lo que han tenido que superar, lo que han llorado. No sé, ¿me oyes? Bueno, primero, si vas a venir con nosotros, pues bienvenida. Bienvenido, no sé si será en nuestro hospital o en el otro, porque en Valladolid hay 2 hospitales. El tiempo es limitado, es verdad que hay fallos. De hecho, yo creo que he terminado mi ponencia diciendo que nos habíamos certificado con la ISO y que eso nos había hecho reflexionar y ver en qué habíamos fallado, que nosotros pensábamos que lo hacíamos todo maravilloso y hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar y siempre hay alguien que se nos escapa. Pero en serio, y de verdad te lo digo con el corazón en la mano, que lo que os hemos contado es lo que hacemos. En serio, ¿eh? O sea, quiero hacerlo un poco rápido. El problema de una ponencia de 5 minutos es que nosotros hacemos muchas más cosas. Nos hemos contado que nosotras también gestionamos las facturas, por ejemplo, en enfermería. Gestionamos muchas cosas. En una ponencia no os voy a contar, no voy a veniros a contar cómo se mueren los pacientes en la ERCA, pues intentamos que sea lo mejor posible, por ejemplo. Lo mejor posible en el sentido de que nosotros nos ponemos en contacto con cuidados paliativos y siempre están acompañados, y eso es cierto, o sea, no me lo estoy inventando, y que nosotros hablamos con atención primaria para si cuidados paliativos no puede llegar ahí, que llegue a atención primaria, y tenemos un canal abierto, nuestro hospital tiene un canal abierto con atención primaria con los médicos para intentar acortar la lista de espera, que eso es muy importante, los tiempos de espera de cuando se va al médico de atención primaria o cuando se habla con un nefrólogo, y nosotros hemos conseguido que con un canal abierto vía telefónica con atención primaria, y por eso os puse en la diapositiva que habían cambiado también otros profesionales. Hace ya 2 años que hacemos un taller con atención primaria. Este año no nos ha salido con las enfermeras, pero es algo que tenemos ahí. Los médicos de atención primaria vienen al hospital. Tenemos una vía de comunicación bastante importante. Cuando atención primaria nos pide ayuda, se la damos. Nuestro teléfono siempre está abierto, y desde aquí te digo que es verdad y que esta enfermedad yo no la he pasado, pero llevo trabajando en esto desde el 95, o sea que he visto os conozco a muchos. De hecho, hemos estado hablando de gente de la asociación y nosotros les conocemos con nombres y apellidos de hace muchos años. Entonces, sí que tenemos una idea bastante aproximada, porque yo muchas veces digo que los médicos se dedican a lo divino y nosotros a lo humano. Nosotros bajamos ahí más al barro, ¿eh? Las enfermeras estamos más en el barro, porque cada uno tiene que hacer su labor. No es una queja. Nosotras
estamos ahí y trabajamos codo con codo con el médico. Probablemente sea de los sitios que más equipo se hace y que más en cuenta entre nosotros trabajamos más juntos. No sé si nos da tiempo. Creo que no. Yo voy a ser muy breve. Si te llamabas de nombre, bueno, es igual. Bienvenido, de verdad. Si voy a ser tu enfermera, no te preocupes. Yo acepto todas las críticas que puedan ser, siempre desde la educación, desde la constructividad, y no hay problema. Todo lo que fallemos, de verdad, pondremos remedio. Aquí yo creo que no hemos venido a darnos medallas para nada, creo que somos lo más humildes que puede ser, pero lógicamente también nos tenemos que decir que si las cosas las hacemos bien, las hacemos bien. Gracias. Tiempo. No sé si alguien quiere una última pregunta. Estando en diálisis peritoneal, ¿puede salir el prurito? Prurito. Sí, a ver, el prurito es una complicación que no es del todo bien conocida, que participan multitud de elementos, algunos relacionados con la dieta, con el exceso de fósforo, pero otros sabemos que no, que es con una hipersensibilidad de la piel y es posible que aparezca. Sabemos que el porcentaje es menor que en otras técnicas, pero no es imposible. Es verdad que vamos teniendo más herramientas, pero es una de esas cosas que los pacientes que lo sufren, que afortunadamente no son todos, a veces es muy difícil de combatir y se requieren multitud de medidas y se pueden producir en cualquier situación, aunque efectivamente es menor en peritoneal, parece que por el tamaño de determinadas sustancias que se filtran en el peritoneo. ¿Algún tratamiento médico? O sea, pastilla, inyectable, ¿algo hay que se pueda hacer? Sí, ya digo que, o sea, como todo hay que individualizar, porque no es lo mismo una persona que tiene prurito porque tiene unos niveles muy altos de fósforo o de la combinación de calcio y fósforo, los cuales lo fundamental es controlar su metabolismo fosfocálcico, a otros en los que eso es normal o tiene una sequedad de piel en especial. Ahí hay distintas medidas. Probablemente, sobre todo en los casos de prurito refractario, muy intenso, no hay medidas milagrosas, aunque recientemente contamos con algún medicamento adicional que puede mostrar buenos resultados. Como siempre también en combinación con otros especialistas, con dermatólogos, etcétera. Pero en principio empezamos a tener más alternativas para este prurito, ¿vale? Bueno, gracias. Por problemas de tiempo no podemos hacer más preguntas, ni a José Luis, ni a Ana, ni a María, ni a Beatriz. Luego, si acaso, después a nivel particular se las hacéis. Les damos las gracias a los cuatro por sus ponencias y muchísimas gracias.